Muy buenos días a todos. Lo siguiente que realizaremos en esta actividad será hacer un resumen general del planteamiento frente a nuestro caso clínico. Ya como ustedes lo vieron, es un paciente del día a día, no es un paciente traído de los cabellos, es un paciente de los que todos hemos manejado en algún momento de la vida. Quiero empezar por mostrar lo que es la problemática de la enfermedad renal crónica, un problema de salud pública mundial por múltiples razones, la alta incidencia y prevalencia, que afecta sobre todo poblaciones de muy bajos recursos y poblaciones ancianas. Tiene una alta mortalidad por sí misma. La enfermedad renal crónica se constituye en un factor de riesgo cardiovascular independiente, pero a su vez estos pacientes padecen altas incidencias de enfermedad cardiovascular. Tiene alto impacto en la calidad de vida del paciente y representa muy altos costos para los sistemas de salud. Cuando nosotros miramos las causas de enfermedad renal crónica, son la diabetes y la hipertensión arterial, sin ninguna duda, y a nivel global, las causas más frecuentes de la enfermedad. Y son las que con mayor frecuencia llevan al paciente al estadio terminal con requerimiento de diálisis en muchos casos. ¿Cuál es la problemática? En primer lugar, la diabetes mellitus, que viene creciendo de una manera exponencial a través de los años. Cuando en 1990, en el 2005, cuando se hizo una primera publicación tratando de mostrar el impacto de lo que representaría en un futuro cercano la diabetes mellitus, creo que se subestimó. En la medida en que se esperaban una población de alrededor de 220 millones de pacientes diabéticos para el 2025. Y para 2013 ya este número había sido superado. Ustedes ven en las diapositivas lo que se espera de esta enfermedad para el 2000, para los próximos siguientes años, en el 2030, tener en sola América del Sur y en América Central 40 millones de pacientes diabéticos, y a nivel global este número va hasta 578 millones. Eso está hablando de un incremento del 51%. ¿Qué quiere decir? Que esto es la pandemia de hoy y de siempre, porque cada vez vamos a tener un número mayor, y si son ellos los que llevan a los pacientes a enfermedad renal crónica y a enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis, la situación la tenemos que mirar con mucha cautela. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? Si miramos en estas dos gráficas, en primer lugar la de la izquierda superior nos está mostrando que el 50% de los pacientes en el primer año están abandonando sus tratamientos antihipertensivos. La gráfica de la derecha lo que nos muestra es que aún en países subdesarrollados nosotros no logramos el más óptimo control de la hipertensión arterial de nuestros pacientes. Aunque este estudio inferior es un estudio de 2010, nos muestra que en Latinoamérica y en particular en Colombia, la población hipertensa adecuadamente controlada sigue siendo muy bajo. Estamos hablando entonces que las dos principales causas de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal crónica terminal con requerimiento de diálisis, la una está creciendo desproporcionadamente y la otra no la tenemos lo suficientemente controlada. ¿Qué quiere decir? Que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad renal crónica cada vez va a ser más alta. Si nosotros miramos desde el registro, desde la cuenta de alto costo, vemos que no es Colombia un país independiente de lo que pasa en el resto del mundo. Y la diabetes mellitus viene en un incremento progresivo a través de los años, lo mismo que la hipertensión arterial. Y por supuesto, cuando nosotros miramos en el mundo la prevalencia de los pacientes que se encuentran en diálisis, con muy pocas excepciones, estos niveles no son crecientes. ¿Qué pasa en Colombia? Si ustedes miran desde 2003, en este registro entre 2013 y 2019, el último reporte acabado de publicar de la cuenta de alto costo, hemos pasado de 563 pacientes por millón de habitantes a 910 pacientes por millón de habitantes, con una problemática todavía mayor, y es que todavía en el grupo de pacientes diabéticos e hipertensos no tenemos la confirmación de si el paciente tiene o no
un compromiso ya renal establecido, pero adicionalmente un grupo muy significativo de pacientes ni siquiera ha sido estudiado para enfermedad renal crónica, a pesar de que la diabetes y la hipertensión arterial son las principales causas de las mismas. ¿Qué se ha tratado de hacer en nefrología en un día y en esta serie de simposios que vienen desarrollándose desde el 2008? Es que queremos mostrar que la nefrología no es para hacer diálisis. Lo que queremos es revertir, detener o al menos retardar la progresión de la enfermedad renal crónica y especialmente su llegada a la fase terminal y el requerimiento de diálisis. No queremos pacientes en diálisis. Los pacientes en diálisis, cuando los comparamos con la población general, tienen una mortalidad desproporcionadamente alta. Si ustedes ven esta gráfica, y esta gráfica, a pesar de diferentes publicaciones a través del tiempo, no cambian, los pacientes en diálisis comparativamente con los pacientes que no lo están, si ustedes miran en esta gráfica, pacientes del grupo poblacional entre 35 y 44 años, cuando se encuentran en diálisis, tienen una mortalidad similar a la de los pacientes entre 75 y 84 años que no están en diálisis. Por supuesto, no queremos pacientes en programas de diálisis para que se nos mueran. ¿Pero qué pasa? El problema no es solamente que se mueran en diálisis. Muchos de estos pacientes mueren en el camino por enfermedad cardiovascular en su transcurso entre el inicio de la enfermedad y su llegada a diálisis. De aquí que la prevención y los manejos adecuados de los pacientes con enfermedad renal crónica, de las enfermedades con factores de riesgo para enfermedad renal crónica, se constituyen en las razones para que nosotros logramos diferir la llegada a diálisis de estos pacientes. ¿Qué pasa? Los pacientes, en la medida en que van avanzando en su enfermedad renal crónica, se constituyen en más hospitalizaciones, se constituyen en más eventos cardiovasculares y se constituyen en mayor mortalidad. O sea, si ustedes ven, la enfermedad renal crónica per se no es solamente la enfermedad renal crónica, es todos los efectos que representan para estos pacientes, que representan para el ausentismo escolar, el ausentismo laboral, los costos para los sistemas de salud. Y si ustedes miran en las tablas inferiores, en el gráfico inferior, igualmente, en la progresión de la enfermedad renal, independiente de la edad, independiente del sexo o de la raza, en la medida en que los pacientes van perdiendo función renal, los pacientes van teniendo mayor enfermedad cardiovascular y, por supuesto, mayor mortalidad. La enfermedad renal crónica no es una patología única. Nosotros la consideramos una patología multisistémica. Desde las fases más iniciales, la enfermedad renal crónica ya tiene impactos significativos sobre el corazón, sobre el sistema vascular. Se involucra con patologías como la diabetes, la hipertensión arterial. Una de las principales manifestaciones o iniciales manifestaciones son todas las alteraciones del metabolismo mineral y óseo, aún en las etapas más precoces de lo que por definición ya constituimos una enfermedad renal crónica, con alteraciones en el metabolismo mineral y óseo, todo ello igualmente relacionado directamente con enfermedad cardiovascular. De aquí que al ser esto una enfermedad multisistémica, una enfermedad que involucra diferentes órganos, nosotros no la podemos manejar de una manera independiente, sino que la tenemos que manejar de una manera integral. A cada individuo lo vamos a mirar como tal y a cada individuo lo vamos a intervenir como tal. Vamos a hacer entonces un recuento de todo lo que pasó con nuestros pacientes y cuáles son las conclusiones finales para darle un manejo integral y óptimo. Vamos a recalcar algunas de las cosas más importantes del caso clínico. Se trata de una mujer de 64 años con un antecedente de diabetes mellitus insulino requiriente a la fecha de 12 años de evolución, una hipertensión arterial de 14 años de evolución. Posiblemente
más que evolución es el tiempo del diagnóstico, y la evolución real no la conocemos porque muchas veces son pacientes que o no consultan oportunamente al médico o no se les, porque los pacientes asintomáticos habitualmente no tienen el rigor de visitar rutinariamente los médicos para que los evalúen y les hagan los diagnósticos más precoces. Adicionalmente, un evento coronario agudo que tiene apenas 7 años atrás, tiene además dislipidemia, hipotiroidismo, sufrió un tabaquismo pesado por un tiempo bastante significativo, adicional a que es una paciente sin una actividad física regular. A la revisión por sistemas, también nos enteramos de que es una paciente que no tiene un seguimiento regular en su dieta, no hace un registro óptimo de las glucometrías con algunos registros de hipoglicemia, manifiesta evidentemente ya signos de disfunción ventricular izquierda por una disnea progresiva que va ahora en medianos esfuerzos, una ortopnea ocasional, unas palpitaciones autolimitadas pero que en incremento, ya sin angina, y un edema de miembros inferiores. Edema de miembros inferiores que igualmente puede estar relacionado con su tratamiento actual. Un tratamiento del que ya han podido hacer algunos análisis frente a sus pertinencias o a sus adecuadas prescripciones, como es el uso de los sartán 50 miligramos una sola vez al día. Tiene además amlodipino y furosemida, insulina glargina 25 unidades que se aplica en la mañana, glibenclamida y metformina 2 veces al día de 850. Atorvastatina 40 miligramos, ácido acetilsalicílico 100 miligramos y levotiroxina para un diagnóstico adicional de hipotiroidismo que tenía. ¿Qué encontramos al examen físico? Una talla de 74 kilos para una talla de un peso de 74 kilos para una talla de 1,57, representando un índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado. Una presión arterial tomada en consultorio, en brazo izquierdo tanto sentada como de pies por fuera de las metas, con una frecuencia cardíaca rítmica. Se ausculta unos ruidos cardíacos arrítmicos con un soplo aórtico, una hipoventilación en la base, y se evidencia un perímetro abdominal alto, con un edema grado 1 de miembros inferiores. Con base en esto, ya todos los diferentes expositores han presentado cada uno de los puntos de mayor relevancia para ellos, entonces vamos a tratar de darle conclusión a lo que representa para nuestro paciente toda su problemática. Este paciente asiste una semana después, se complementamos paraclínicos donde seguimos encontrando unos niveles de glicemias en ayunas fuera de metas, con una hemoglobina glicada fuera de metas, una dislipidemia mixta evidente, niveles de creatinina elevados para una tasa de filtración glomerular de estadio 3A con 46 mililitros y una clasificación A1 por una relación albuminuria creatinina de 600 miligramos por gramo. Una proteinuria de 1600 en 24 horas, una albúmina sérica ya en un límite inferior, un calcio normal frente a un fósforo discretamente elevado y una PTH intacta en 80 picogramos, discretamente elevado ya para el grado de enfermedad renal crónica que tiene el paciente, con unos niveles de vitamina D en 21 nanogramos por mililitro en todo el límite inferior entre la deficiencia y la insuficiencia. Un monitoreo ambulatorio de presión arterial que nos muestra un paciente no controlado de su hipertensión arterial con un Dipper invertido y alta variabilidad. Una ecocardiografía que muestra una disfunción ventricular izquierda por una fracción de eyección deprimida con una hipocinesia difusa. Se documenta la estenosis aórtica leve y una dilatación de la aurícula izquierda. Una placa de tórax con un aumento del diámetro cardiotorácico y una ecografía renal donde ya se evidencia algo de ecogenicidad de la corteza renal, primeros indicios y marcadores de la enfermedad renal crónica desde el punto de vista estructural.
¿Qué recogemos de los hallazgos del interrogatorio, del examen físico y de los paraclínicos? Que tenemos un paciente que recoge prácticamente todos los factores de riesgo general, de riesgo cardiovascular para un paciente: hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, inactividad física, un tabaquismo que, aunque ya no lo tiene, lo arrastró por muchos años, y factores relacionados directamente como a la enfermedad renal crónica y al que nos vamos a referir, que ya lo hizo el doctor Álvaro, a la enfermedad mineral y ósea. Partamos entonces del riesgo de nuestro paciente solamente por su enfermedad renal crónica. Cuando nosotros clasificamos nuestro paciente en 46 mililitros por minuto, lo estamos clasificando en un estadio 3A. Cuando miramos desde el punto de vista de la albuminuria, lo clasificamos en un estadio 3, entonces 3A a 3, por una proteinuria, una relación albuminuria, microalbuminuria, creatinuria por encima de 300 miligramos por gramo. Si ustedes lo ven en esta tabla de calor, tenemos un paciente en alto riesgo para eventos cardiovasculares, para mortalidad y, por supuesto, para inicio de diálisis. De aquí partimos y solo por la enfermedad renal crónica vemos la calidad de riesgo que este paciente ya empieza a arrastrar. Ahora, si lo miramos en el marco de su hipertensión arterial frente a su nivel de enfermedad renal crónica, igualmente encontramos un paciente en un riesgo alto. A pesar de que lo estamos clasificando como un estadio 1, de acuerdo con el monitoreo ambulatorio de presión arterial, si nosotros consideramos que cuando se realizó ya ese paciente recibía tratamiento antihipertensivo, no el óptimo, pero lo recibía, pero sin ninguna duda ese paciente está en un riesgo alto y quizá en un riesgo muy alto para riesgo cardiovascular. Y todo esto es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta para poderle dar la categoría a nuestro paciente, la importancia que él tiene y su manejo individualizado. Hablemos entonces del manejo de la hipertensión arterial. En términos generales, lo que buscamos es lograr unas metas, idealmente para nuestro paciente, con unas presiones arteriales sistólicas menores de 130, no menores de 120, o en el caso extremo, siendo este paciente un paciente proteinúrico, posiblemente tolerable discretamente por debajo de 120, pero nunca más allá, muy más por debajo de 110, con presiones arteriales diastólicas entre 70 y 79. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Entonces necesitamos conocer muy bien los medicamentos antihipertensivos para poder hacer las prescripciones adecuadas. ¿Qué estamos buscando? En la medida en que tenemos tantas dificultades para lograr los controles de la presión arterial, de que los pacientes nos abandonan los tratamientos, tenemos que tratar de dirigir nuestros pacientes a la mejor adherencia posible. Y aquí que nosotros hoy podamos atrevernos a recomendar medicamentos en dosis combinadas, medicamentos que sean de larga acción. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el paciente no los tenga que tomar sino una vez al día. Con esto tratamos de buscar una mayor adherencia. No siempre lo podremos lograr por nuestras condiciones de aseguramiento, pero entonces si se van a dar las dosis, se deben dar las dosis adecuadas para cada uno de los medicamentos. Utilizar en condiciones ideales diuréticos similares a la tiazida. Vamos a recomendar la clortalidona o la indapamida. Miramos, por ejemplo, productos como la clortalidona que tienen efectos como la tiazida, pero efectos mucho más duraderos, adicionalmente con otros efectos adicionales como es la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, todo esto va haciendo combinaciones que potencian esas acciones antihipertensivas y nos mejoran el rendimiento en el tratamiento de nuestros pacientes. Por supuesto, cuando empezamos a sumarle a nuestro paciente los otros hallazgos
el antecedente de la enfermedad coronaria, la evidencia de una disfunción ventricular izquierda, para este paciente mejor enfocarlo hacia un beta bloqueador que hacia un calcio antagonista. Los calcio antagonistas tienen ese espacio en el tratamiento antihipertensivo del paciente con enfermedad renal crónica en muchísimos casos, pero cuando empezamos a individualizar nuestro paciente y a darle el manejo integral que necesita, nos dirigimos mejor hacia un beta bloqueador. Beta bloqueador que igualmente recomendamos que sean moléculas que se puedan dar una sola vez al día con el objeto de poder lograr la mejor adherencia. De no poderlo hacer, por ejemplo, medicamentos como el carvedilol, hacerlo en las dosis adecuadas, suministrándolo por lo menos 2 veces al día. En nuestro segundo punto, la diabetes mellitus. Sabemos todo lo que representa la diabetes mellitus frente al riesgo cardiovascular del paciente. Y bien, no solo el riesgo cardiovascular, conocemos el riesgo cardiovascular, el riesgo renal, el riesgo vascular periférico, la retinopatía. Entonces, necesitamos un tratamiento adecuado y óptimo para nuestro paciente diabético, buscando unas metas que nos lo alejen no solo de la hiperglicemia, sino de las hipoglicemias, buscando unas metas que para nuestro paciente en este caso sería una hemoglobina glucada alrededor de 7.5. Pero todo el mundo conoce ya todas las limitaciones que puede tener la hemoglobina glicada para el paciente diabético, por eso siempre seguiríamos recomendando el automonitoreo 3-4 veces por semana, antes y después de las comidas, en ayunas y 2 horas después de las comidas, antes del almuerzo 2 horas y 2 horas después de las comidas, siempre tratando de buscar unas metas que en ayunas y antes de las comidas esté por debajo de 140 y 2 horas después de las comidas por debajo de 180. De acuerdo con las guías de recomendación de práctica clínica, la metformina seguirá siendo todavía la dosis de primera elección para nuestro paciente, por supuesto a dosis ajustada para la enfermedad renal de nuestro paciente entre el 25 y el 50%, queriendo decir que entre 500 y 1000 miligramos de metformina será una dosis más que suficiente. La droga de apoyo para la metformina por el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, por su enfermedad coronaria, por su falla cardíaca, adicionalmente por la progresión que viene teniendo de la enfermedad renal crónica, sin ninguna duda serán los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, la segunda elección o la primera elección acompañando a la metformina para seguir a nuestro paciente. Y si no es suficiente y tenemos los requerimientos de utilización de insulinas, por supuesto, utilizarlas de más larga acción, con menores riesgos de hipoglicemia como es la glargina, o en el contexto de nuestro paciente tratando de optimizar el control del peso, insulinas como la degludec. De todas maneras, si no se logran controles, cuando nuestro paciente continúa avanzando en su enfermedad renal crónica, considerando que hoy por lo menos para Colombia los SGLT2 están contraindicados con depuraciones de creatinina por debajo de 45 mililitros por minuto, los miméticos de la incretina o antagonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 serán la siguiente alternativa. Seguiremos entonces recomendando el automonitoreo glucémico pre y postprandial y de acuerdo al requerimiento de nuestro paciente a las 3 de la mañana y hacer un monitoreo y un control médico frecuente que nos permita hacer el seguimiento y el ajuste para un manejo óptimo de su cuadro diabético. Por supuesto, no vamos a manejar solamente el paciente diabético, manejamos el paciente diabético hipertenso que traemos de atrás. Vamos a continuar manejando nuestro paciente obeso y nuestro paciente con enfermedad cardiovascular. Ahora, la enfermedad mineral y ósea, una patología bien compleja, donde ya el doctor Álvaro García explicó con lujo de detalles todas las implicaciones y todo lo complejo que realmente es la enfermedad para estos pacientes y como les había dicho es una parte precoz, con unas metas, con niveles de calcio
en valores normales, porque no tenemos que decir otra cosa diferente, y unos niveles de PTH que van a depender más que un valor mágico de cómo se comporta el seguimiento del trastorno mineral y óseo en nuestro paciente. ¿Cómo es ese manejo en este paciente donde hoy tenemos una PTH ligeramente incrementada, pero ya tenemos una hiperfosforemia? El primer paso va a ser el control dietético del fósforo, y ese es el pilar para esto. Habíamos visto además que tenía unos niveles de vitamina D en el límite inferior entre la deficiencia y la insuficiencia en 21. Para algunos grupos el manejo de este nivel en 21 puede ser expectante, otros grupos prefieren darle manejo inmediato. Si nosotros consideramos que es un paciente con enfermedad renal crónica que ya tiene hiperfosforemia, el control y la corrección de los niveles de vitamina D se nos convierte en una piedra fundamental y lo debemos hacer. Por supuesto, para esto vamos a utilizar unas dosis de vitamina D que no son macros, sino dosis de 1000, 2000 unidades por día o 5000 unidades por semana, y con eso logramos los niveles que necesitamos. ¿Qué sí tenemos que hacer? Eliminar una práctica que se ha vuelto rutinaria en pacientes por tener enfermedad renal crónica, casi que se convierten automáticamente en pacientes portadores de calcitriol y de quelantes de fósforo de tipo carbonato de calcio. Si nuestros pacientes empiezan a tener la disponibilidad de estos productos indiscriminadamente, podemos desencadenar una enfermedad ósea dinámica. Enfermedad ósea dinámica que lo que va a hacer es que la disponibilidad de calcio circulante quede libre, no se va a fijar al hueso y tiene que aprovechar los otros espacios pegándose a los vasos sanguíneos, a las válvulas cardíacas, al músculo cardíaco y empeorando la enfermedad cardiovascular. Las recomendaciones de las guías internacionales dicen a estos pacientes hay que hacerles control de calcio y fósforo cada 6 a 12 meses. Posiblemente si nosotros estamos haciendo intervenciones como es la dieta, como es la corrección de la vitamina D, estos valores posiblemente los tenemos que tener a la vista con unos tiempos más anticipados. El control de la PTH definitivamente va a depender entonces de cuáles son los niveles con los que iniciamos y cómo se ha ido comportando la progresión de la enfermedad renal. Y posiblemente vamos a necesitar mínimo para este estadio de la enfermedad un control por lo menos cada 6 meses. Ya se mencionó también por las características de nuestro paciente diabético, paciente con enfermedad renal crónica, paciente hipertenso, paciente con una enfermedad coronaria que ya fue intervenida. Estos pacientes entran en un nivel de muy alto riesgo cardiovascular. Y si vamos hacia el enfoque de la dislipidemia en nuestro paciente, por su contexto, siendo un paciente de muy alto riesgo, nuestros niveles esperados de LDL deben estar enfocados hacia valores por debajo de 55 miligramos por decilitro. En el enfoque de nuestro paciente, lo primero a considerar es intensificar la terapia con estatinas. El paciente tiene 40 miligramos de atorvastatina que se deben incrementar a 80 miligramos y de acuerdo al seguimiento y a los objetivos que vamos logrando, si no se logra, la recomendación está en adicionar a esa estatina la ezetimiba, en principio 10 miligramos. Otro punto crítico para nuestro paciente es su obesidad. Su índice de masa corporal, por supuesto, va a enmarcarse dentro de cada día un mayor riesgo cardiovascular. Ya nos lo decía nuestro conferenciante con respecto a lo que es la obesidad. La obesidad no es simplemente una obesidad, la tenemos que entender como una enfermedad crónica con una cantidad de implicaciones y ese síndrome cardiorrenal metabólico está implicando en el riesgo cardiovascular y en la supervivencia de nuestro paciente y no es menos que su hipertensión, su dislipidemia y su diabetes mal controlada y que necesitamos impactar sobre ella de una manera óptima.
Y no es solamente la pérdida de peso, sino como lo venimos recomendando, es un manejo integral de nuestro paciente para lograr el objetivo que estamos buscando frente a controlar todas sus comorbilidades y lograr mejorar el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Una magistral presentación tuvimos en la mañana acerca de cuáles son las condiciones cardiovasculares que enfrenta nuestro paciente, un paciente que ya habíamos visto que era hipertenso, con evidencia de disfunción ventricular izquierda, con una fracción de eyección del 40%, donde se documentaba una hipocinesia y que necesitamos trabajar sobre ella para seguir en nuestro trabajo de minimizar el riesgo cardiovascular adicional para nuestro paciente. ¿Qué nos recomiendan en estos casos? Entonces, en primer lugar, hablamos del sacubitrilo valsartán. Y no solo por el efecto sobre el grado de falla cardíaca que presenta nuestro paciente, sino que conocemos este tipo de producto ya adicionalmente a minimizar el riesgo cardiovascular, el riesgo de hospitalización, adicionalmente tiene su componente significativo en el control de la hipertensión arterial. Igualmente, se reforzó el hecho de que la segunda línea de tratamiento antihipertensivo por la enfermedad cardiovascular debe incluir un beta bloqueador, en principio un beta bloqueador de dosis, de monodosis, obviamente a las dosis adecuadas para que tengan impacto sobre nuestro paciente o en su defecto el carvedilol a las dosis adecuadas. Desde el enfoque del cardiólogo, el paso siguiente sería el antagonista de la aldosterona con todo su efecto sobre el sistema, pero no se desestima el uso de los diuréticos como la tiazida, como el tipo de la clortalidona, que pueden ser perfectamente adicionadas como un manejo racional e integral dentro de nuestro paciente. Y hasta el momento y a los hallazgos que tenemos, el antiagregante plaquetario de manera crónica en la minimización del riesgo de nuestro paciente con el antecedente de un infarto agudo del miocardio. Finalmente, en el seguimiento de nuestro paciente que reportaba unas palpitaciones cada vez más frecuentes, autolimitadas, pero que se hacían más frecuentes, finalmente en su seguimiento y estudio se encuentra sin ninguna duda pues el trastorno del ritmo más frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica, como son las arritmias supraventriculares, donde en este paciente luego del seguimiento se documenta una fibrilación auricular no valvular. Por sus características, ante el alto riesgo de nuestro paciente, la recomendación, sin ninguna duda, es el uso de anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K, como una recomendación que puede ser superior, podría ser igual a una terapia óptima con warfarina, pero por otros factores, por las facilidades del manejo, van a beneficiar a nuestro paciente. De esta manera, estamos hablando de que nuestro paciente con enfermedad renal crónica, alto riesgo cardiovascular, con hipertensión arterial en el marco de una enfermedad renal crónica, alto riesgo cardiovascular, diabético no controlado, alto riesgo cardiovascular, dislipidémico, alto riesgo cardiovascular, obeso, alto riesgo cardiovascular, con una enfermedad coronaria que ya fue intervenida con signos de disfunción ventricular izquierda, no lo podemos manejar de manera separada, sino que necesitamos hacerlo de una manera integral, con el objeto de que minimicemos la progresión de la enfermedad renal crónica, de que minimicemos el riesgo cardiovascular y tengamos pacientes con mejores condiciones, con mayor calidad de vida. De esta manera tengamos un paciente que vea el amanecer el día que quiera, que camine sobre sus dos pies sin una prótesis de rodilla y se dirige a sitios diferentes a una sala de diálisis. Muchas gracias.